Buen día, soy el doctor Guillermo Urbieta y hoy les voy a hablar un poco del ciclo estral de la yegua. Los objetivos de esta clase son reconocer las características anatómicas del aparato reproductor, qué tipo de ciclo estral es el que presentan las yeguas y los mecanismos de este ciclo, los factores que influyen sobre el ciclo estral, las partes, fases y duración del mismo, características del celo, de la ovulación y el perfil hormonal. El aparato reproductivo de la yegua está suspendido por una lámina doble del peritoneo, que sostiene los ovarios, oviductos, el útero y el cérvix. También así parte anterior de la vagina. Esta lámina se denomina ligamento ancho y se une a la pared abdominal de la yegua en la región sublumbar, dorsalmente a la vejiga. Igualmente, el ligamento ancho aloja el sistema vascular, el drenaje linfático y los nervios. Los ovarios en la yegua tienen una forma de riñón, que se debe a la presencia de la fosa ovulatoria en uno de sus bordes. Los ovarios son 2 a 3 veces más grandes en la yegua que en la vaca. La yegua es un animal monotoco, que significa que paren normalmente una vez en cada periodo gestacional, por lo que se produce un solo óvulo en cada ciclo estral. El ovario en la yegua también está compuesto por médula y corteza, pero en esta se encuentran de forma invertida, es decir, la médula es externa y constituye el tejido estructural, mientras que los folículos se encuentran en la corteza, que es central. La médula está compuesta de vasos sanguíneos, nervios y tejido conjuntivo. La corteza tiene las células y capas de tejido asociadas con el óvulo y la producción de hormonas. El parénquima es conocido como la capa funcional porque contiene los folículos ováricos y las células que producen hormonas ováricas. Los oviductos son un par de tubos enrollados. Estos van desde cerca de los ovarios hasta las puntas de los cuernos uterinos. Aquí se realiza la fertilización y también tiene lugar las primeras divisiones celulares del embrión. El oviducto se divide en 3 segmentos. La abertura en forma de embudo cerca de los ovarios es el infundíbulo. El ámpula es el segmento medio y forma casi la mitad de la longitud total del oviducto. El ámpula se une al istmo, el tercer segmento, a nivel de la unión ampular ístmica. La fertilización ocurre en esta unión. El istmo se une con la punta del cuerno uterino a nivel de la unión útero-ovárica. En la yegua los cuernos uterinos se dirigen dorsocranealmente. El útero no posee septum de división en el interior y la implantación del embrión se realiza en el cuerpo del útero. El cérvix o cuello uterino de la yegua es una estructura esfinteriana. Este se proyecta caudalmente en la vagina. No presenta anillos, pero sí posee pliegues dispuestos de manera longitudinal. La vagina es un órgano muscular dilatable, de forma tubular. Este facilita la cópula y el paso del feto durante el parto. La vulva, u órgano genital externo, consta del vestíbulo con sus anexos y labios. Cuando hablamos del ciclo estral de la yegua, iniciamos mencionando que esta es una hembra del tipo poliéstrica estacional de días largos, donde la actividad reproductiva es principalmente regulada por el fotoperiodo, pero también por la nutrición y el clima, principalmente la temperatura. En todo el mundo, la mayoría de las yeguas sufren la actividad del ciclo sexual durante la primavera y el verano. A esto se le llama estación de cría. Solo algunas yeguas son reproductivamente activas durante el invierno, que es llamada estación de anestro. El ciclo estral es definido como una secuencia repetitiva de eventos que van preparando a la yegua para la concepción.
Para entender mejor este ciclo podemos dividir en dos fases. Una es la fase folicular o estrogénica, que se caracteriza por el desarrollo del folículo dominante, la secreción de estrógenos y los signos de receptividad sexual de la hembra para con el macho. La otra es la fase luteal o diéstrica. Esta fase comienza al terminar la ovulación, luego de la ovulación, con la formación y el desarrollo del cuerpo lúteo, secreción de progesterona y resistencia o rechazo al macho. Dicho de otra forma, el estro es el periodo durante el cual la yegua está receptiva al macho sexualmente y su tracto genital está preparado para aceptar y transportar los espermatozoides. Durante el estro ocurre la ovulación y durante el estro el folículo dominante se desarrolla y secreta estrógenos que inducen esa receptividad sexual. La ovulación ocurre aproximadamente 24 a 48 horas antes de que finalice esa receptividad sexual. Por otro lado, el diestro sería el periodo en el cual la hembra rechaza al macho, ya no es receptiva. Y esto ocurre luego de la ovulación, donde la estructura folicular se desarrolla en un cuerpo lúteo que secreta progesterona y esto causa que la yegua rechace o repela los instintos sexuales del macho. A su vez, el tracto genital se está preparando para aceptar y nutrir la concepción. La definición clásica del ciclo estral dice que es el intervalo cíclico desde que comienza un estro hasta que comienza el siguiente. Pero si damos una definición más precisa, podemos decir que es el periodo entre dos ovulaciones, que coincide con el estro y la baja concentración de progesterona. Entonces, podemos decir que el estro se presenta en la yegua cada 18 a 24 días, con un promedio de 21 días. El celo dura de 3 a 9 días, 5 días en promedio, y la ovulación tiene lugar 24 a 48 horas antes del final del celo mismo, la manifestación de celo de la yegua. Al contrario que el folículo en desarrollo, el cuerpo lúteo es insensible a la duración del día y el comportamiento propio del diestro dura constantemente 14 a 15 días. Esa ovulación que ocurre en un corto tiempo de minutos se puede detectar por palpación rectal, ultrasonografía o análisis de progesterona. Para reconocer cuáles son los factores que influyen sobre el ciclo estral de la yegua y luego continuar hablando del perfil hormonal, primeramente debemos saber que la glándula pineal es quien juega un papel fundamental muy importante al llevar el cambio de la información del fotoperiodo al hipotálamo. La señal que ésta envía involucra la secreción de melatonina. Como menciona el autor Morel en su libro publicado en el 2005, la melatonina es secretada por la glándula pineal en dos fases, fotofase durante el día y ectofase durante la noche, por lo que se entiende que es una secreción circadiana, donde los niveles más altos se evidencian durante la noche. La presencia de la luz o ausencia de la luz del día es percibida por la glándula pineal por medio de mensajes neuronales a través de la retina del ojo. En ausencia de la luz, se induce la aversión de triptófano a melatonina. Sabemos que la llave para estimular la función ovárica es la hormona GnRH, pero la melatonina, secretada por la glándula pineal durante los días cortos o los días de mayor oscuridad, es la causante del anestro estacional en la yegua. ¿Cómo? Ya que ésta inhibe la GnRH.
y a su vez provoca que los niveles de FSH y LH sean bajos. Así también vemos que a medida que los días van aumentando en longitud de luz durante la primavera, la melatonina va disminuyendo y la secreción de la GnRH se reanuda y los niveles de FSH y LH también aumentan. Este tipo de estacionalidad de días largos, donde el anestro ocurre en los días cortos del invierno, asegura que las yeguas tengan potros en el momento del año más propicio para la supervivencia, es decir, la primavera. Como lo describe esta gráfica, el estímulo luminoso es el que provoca el inicio del ciclo estral de la yegua. Esto es captado por los receptores lumínicos que existen en los ojos, los cuales a su vez indican a la hembra que hay más horas luz, y este estímulo es captado por el sistema nervioso central. De allí, tales estímulos viajan hasta la glándula pineal, la cual va a ser la encargada de controlar la secreción de melatonina, que va a ocasionar cambios en el funcionamiento del hipotálamo, relacionados con un incremento en la secreción de GnRH. A su vez, va a llegar a la glándula pituitaria anterior y va a hacer que se inicie la liberación de FSH y LH. Y a consecuencia, estas hormonas van a llegar a sus órganos blancos, que son los ovarios, y van a hacer que se inicie la liberación de esteroides que van a interactuar junto con la GnRH durante los 21 a 22 días del ciclo estral de la yegua. Anteriormente hablamos de la división del ciclo estral de la yegua en fases. En este caso, volvemos a dividir esas fases en partes, donde la fase folicular presenta el proestro y el estro, y la fase luteal presenta el metaestro y el diestro, con sus duraciones correspondientes, como podemos observar en esta gráfica. En esta gráfica podemos observar primeramente a la hormona folículo estimulante, donde la secreción de ella durante el ciclo estral es bifásica, con oleadas de 10 a 12 días de intervalos. Los picos evaluados son alcanzados al finalizar el estro, justo después de la ovulación y durante la primera mitad de la fase luteal, aproximadamente 10 días antes de la próxima ovulación. Esta hormona sostiene el continuo crecimiento de pequeños folículos y estimula la secreción de estrógeno folicular. Las secreciones de FSH son bajas durante el estro temprano, porque la secreción de proteínas inhibidoras del folículo de Graf inhiben la secreción de FSH, pero no de LH. Luego tenemos el estrógeno, quien alcanza su pico máximo 1 o 2 días antes de la ovulación. Después comienza a decaer. Cuando utilizamos estrógenos conjugados en orina como parámetro para medir la secreción estrogénica del ovárico, una segunda oleada de secreción estrogénica debe ocurrir durante el diestro. En la ausencia de progesterona, el estrógeno secretado por los folículos preovulatorios induce la receptividad sexual, relajación del cérvix y vulva, estimula secreciones del útero, cérvix y vagina, permitiendo el pasaje y transporte de semen y jugando un rol en la maduración folicular y la ovulación. Las concentraciones de LH son persistentemente bajas en los días 5 a 16 del ciclo. Después de la luteólisis, los niveles aumentan progresivamente hasta alcanzar el máximo 2 días después de la ovulación y vuelven a bajar o declinan progresivamente los próximos 4 a 5 días. Durante el estro, la concentración de progesterona en plasma está por debajo de 1 nanogramo por ml. Después de la ovulación, la concentración de progesterona sube rápidamente hasta aproximadamente 10 nanogramos por ml. Dentro de los 6 días durante la fase luteal,
y luego vuelven a declinar siguiendo la regresión del cuerpo lúteo alrededor del día 14 a 15 del ciclo. Por último, la prostaglandina, quien es reconocida como un agente luteolítico primario en la yegua. En las que no quedan preñadas, la vida del cuerpo lúteo es controlada por la liberación de la prostaglandina del útero entre el día 13 y 16, después de la ovulación. Con la luteólisis declina la concentración de progesterona. La primera liberación de prostaglandina precede a la declinación en la concentración de progesterona por alrededor de 4 horas y es seguida de una liberación adicional de prostaglandina durante y siguiendo la luteólisis. Para ir cerrando la presentación, les menciono los signos de celo de la yegua, quien en presencia del macho incurva la pelvis, coloca las patas ligeramente hacia atrás con una leve separación entre ellas. Levanta la cola y la mueve de lado a lado, dejando la vulva expuesta, realizando contracciones rítmicas de los labios vulvares, que descubren el clítoris, y a esto se le llama guiño vulvar. Esta demostración va acompañada de pequeñas descargas de orina. También se observan en esta fase secreciones vaginales abundantes. Como respuesta, el macho realiza el reflejo de Flehmen para captar las feromonas. Luego se aproxima a la hembra apoyando el mentón hacia la grupa y lomo para luego realizar la monta o el intento de monta. La yegua se deja montar, lo cual representa el último signo de celo. Y si todas las condiciones están dadas, como resultado de un servicio positivo, se obtendría la preñez que concluye con un potrillo al final del periodo de gestación.